Hi, my name is Anthony and we are the group number 2. And we're gonna talk about the skin injuries. I'm gonna start talking about the what is a skin lesion. A skin lesion is a part of the skin that has an abnormal growth or appearance compared to the surrounding skin. There are two categories of skin lesion, primary and secondary. Primary skin lesions are abnormal skin conditions present at birth or acquired throughout the life. Secondary skin lesions are the result of irritated or manipulated primary skin lesion. For example, if someone scratches at a mole until it bleeds, the resulting lesion, a scab, is now a secondary skin lesion. Now we're gonna pass the turn to my partner Anibelkis. Hello, my name is Anibelki Santiago Pujols. I speak about conditions that cause skin lesions in Spanish, afecciones que causan lesiones cutáneas. Many conditions can cause different types of skin lesions. En Spanish, muchas afecciones pueden causar diferentes tipos de lesiones en la piel. Acne. Acne commonly occurs on the face, neck, shoulders, chest, and upper back. Breakouts are made up of blackheads, whiteheads, or deep, painful cysts and nodules. If left untreated, it can cause scarring or darkening of the skin. In Spanish, acné. El acné comúnmente se presenta en la cara, cuello, hombros, pecho y espalda alta. Los brotes se descomponen de puntos negros, espinillas o quistes y nódulos profundos y dolorosos. Si no se trata, puede dejar cicatrices u oscurecer la piel. Cold sores. A cold sore is a painful, red, fluid-filled blister that appears near the mouth and lips. Herpes simplex virus 1, HSV1, and herpes simplex virus 2, HSV2, cause genital lesions as well as oral lesions. These blisters occur singly or in groups. Use a pale yellow fluid that cross over. In Spanish, herpes labial. Un herpes labial es una ampolla roja llena de líquido que causa dolor y aparece cerca de la boca y los labios. Los virus del herpes simple 1 y del herpes simple 2 causan lesiones genitales, así como este tipo de lesiones bucales. Estas ampollas se producen solas o en grupos, superan un líquido amarillo claro, luego se forma una costra encima. Actinic keratosis is a thick, scaly, or crusty patch of the skin that is usually less than 2 centimeters cm, or about the size of a pencil eraser. Appears on parts of the body that are usually exposed to the sun: hands, arms, face, scalp, and neck. Usually pink, but may have a brown tint or gray base. And Spanish, keratosis actínica. Una keratosis actínica es un parche de piel grueso, escamoso o con costra que normalmente mide menos de 2 centímetros o aproximadamente el tamaño de un borrador de lápiz. Aparecen partes del cuerpo que se suelen exponer al sol, como por ejemplo manos, brazos, cara, cuero cabelludo y cuello. Generalmente es de color rosa,
pero puede tener una base color marrón, canela o gris. Allergic eczema. Allergic eczema leaves the skin itchy, red, scaly, or crusty. It is often found on the hands and forearms and can look like a bird. It also causes blisters that ooze or cross over. In Spanish, eczema alérgico. El eczema alérgico deja la piel con picazón, roja, escamosa o con costra. A menudo se encuentra en las manos y los antebrazos y puede parecerse a una quemadura. También causa ampollas que supuran, resuman o forman costra. Impetigo. Impetigo causes an itchy rash and fluid-filled blister that break open easily and form a honey-colored cross, often located in the area around the mouth, chin, and nose. The condition is common in infants and children. En Spanish, impetigo. El impetigo causa una erupción irritante y ampollas llenas de líquido que se abren fácilmente y forman una corteza de color miel. A menudo se localiza en el área alrededor de la boca, la barbilla y la nariz. La afección es común en bebés y niños. Contact dermatitis. Contact dermatitis is itchy, red, scaly, or broad. Appears hours or days after contact with an allergen. It ulcers that ooze or cross over. En Spanish, dermatitis de contacto. La dermatitis de contacto causa picazón, enrojecimiento, escamas o carne viva. Aparece horas o días después del contacto con un alérgeno. También causa ampollas que supuran, resuman o forman costra. Psoriasis. Psoriasis causes well-defined, whitish, scaly patches of the skin. It usually appears on the scalp, elbows, knees, and lower back. May be itchy or asymptomatic. En Spanish, psoriasis. La psoriasis causa manchas escamosas, blanquecinas y bien definidas en la piel. Suele aparecer en el cuero cabelludo, los codos, las rodillas y la espalda baja. Puede ocasionar picazón o ser asintomática. Chickenpox. Chickenpox leaves clusters of itchy, red, fluid-filled blisters in various stages of healing that are found all over the body. Chickenpox rash is accompanied by fever, body aches, sore throat, and loss of appetite. Chickenpox remains contagious until all blisters have crossed over or dried up. En Spanish, varicela. La varicela deja grupos de ampollas rojas y llenas de líquido en varias etapas de curación que pican y se encuentran por todo el cuerpo. Una erupción de varicela se ve acompañada de fiebre, dolores corporales, dolor de garganta y pérdida de apetito. La varicela sigue siendo contagiosa hasta que todas las ampollas tengan costra o se hayan secado. Shingles. Herpes zoster. Shingles causes a very painful rash that may burn, tingle, or itch, even if there are no blisters. A shingles rash occurs in a linear stripe pattern that appears most
often on the torso, but can occur on other parts of the body, including the face. The rash might be accompanied by a low-grade fever, chills, headache, or fatigue. En Spanish, culebrilla o herpes zoster. La culebrilla causa una erupción muy dolorosa que puede arder, causar hormigueo o picar, incluso si no salen ampollas. Una erupción por culebrilla se presenta en un patrón de rayas lineales, aparece con mayor frecuencia en el torso, pero puede ocurrir en otras partes del cuerpo, incluida la cara. La erupción puede acompañarse de fiebre baja, escalofrío, dolor de cabeza o fatiga. Epidermoid sets. Epidermoid sets are most common on the face, neck, or torso. Large sets can cause a feeling of pressure and pain. They are not cancerous, they are full of the protein keratin, and their growth is very slow. In Spanish, quistes epidermoides son más frecuentes en el rostro, el cuello o el torso. Los quistes grandes pueden causar una sensación de presión o dolor. No son cancerosos, están llenos de la proteína queratina y su crecimiento es generalmente lento. Okay. MRSA, staph infection. This condition is considered a medical emergency. You may require urgent care. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, or MRSA, skin infection often resembles a spider bite with a raised, painful red pimple that may drain pus. The infection is caused by a type of Staphylococcus or Staphylococcus bacteria that is resistant to many types of antibiotics. The bacteria cause an infection when they enter through a cut or scrape in the skin. The infection needs to be treated with strong antibiotics and can lead to more dangerous conditions such as cellulitis uh, or blood infection. Cellulitis. This condition is considered a medical emergency. You may require urgent care. Cellulitis leaves the skin red, sore and inflamed, with or with with or without oozing, and spreads quickly. It is caused by a bacteria or fungi that enter through a crack or cut in the skin. The skin may also be hot and tender to the touch. Fever and chills develop, and the red spots on the rash may be a sign of a serious infection that requires a medical attention. Scabies. Scabies cause an extremely itchy rash that may be pimpled, made up of small blisters or scales. Also causes white or flesh-colored raised line. Symptoms may take 4 to 6 weeks to appear. Having scabies increases the risk of getting impetigo. Boils. A boil is a red, painful, raised bump with a yellow or bright center. It can appear anywhere on the body, but is most common on the face, neck, armpits, and buttock. May rupture and ooze fluid. It is caused by a bacterial or fungal infection of a hair follicle or sebaceous gland. Bullous. Ebola, Ebola is a clear, watery, fluid-filled blister that is larger than 1 centimeter.
can be caused by friction, contact dermatitis, and other skin disorder. If the fluid turns milky, there could be an infection. Blisters. A blister is characterized by a watery, clear, fluid-filled area on the skin. It can be smaller than 1 centimeter is a blister, or larger than 1 centimeter is bulla, and can appear alone or in groups. It can be found anywhere on the body. Nodules. A nodule is a small to medium growth that may be filled with a tissue, fluid, or both. It is usually wider than a pimple and may look like a firm but, but a smooth bump under the skin. It is usually harmless, but it causes discomfort if it presses on other structures. It can also be located deep in the body where it cannot be seen or felt. Rash skin. This condition is considered a medical emergency. You may require urgent care. A rash is defined as a noticeable change in the color or texture of the skin. Causes can be many, including insect bites, allergic reactions, medication side effects, fungal skin infection, bacterial skin infections, infectious disease, or autoimmune disease. Many rash symptoms can be managed at home, but severe rashes may require urgent medical treatment, especially those that occur in combination with other symptoms such as a fever, pain, dizziness, vomiting, or difficulty in breathing. Hives. Hives are raised, itchy wells that appear after exposure to an allergen. They are red, warm, and slightly painful to the touch. They can be small, round, ring-shaped wells or large and different shapes. Keloids. Keloids is painful or may itch. The area is flesh-colored, pink or red. Symptoms occur at the site of a previous skin lesion. Warts. A wart is a raw bump that can be found on the skin or mucous membranes. They are caused by a variety of types of a virus called human papillomavirus or HPV. It can be presented It can be presented alone or in groups. It is contagious and can be passed to others. Now, Spanish part of types of skin lesions. Skin lesions. Infección por SARM estrafilococo. Esta afección se considera una emergencia médica. Puede requerir atención de urgencia. La infección cutánea resistente a la meticilina Staphylococcus aureus o SARM a menudo se parece a una picadura de araña con un grano rojo, doloroso y elevado que puede drenar pus. La infección es causada por un tipo de Staphylococcus o estafilococo, bacteria que es resistente a muchos tipos de antibióticos. La bacteria causa una infección cuando entra a través de un corte o raspadura en la piel. La infección necesita ser tratada con antibióticos potentes y puede conducir a afecciones más peligrosas como la celulitis o infección en la sangre. Celulitis. Esta afección se considera una emergencia y puede requerir atención médica. La celulitis deja la piel enrojecida, con dolor e inflamada, con o sin exudación, y se propaga rápidamente.
Es causada por bacterias u hongos que entran a través de una grieta o corte en la piel. La piel también puede estar caliente y sensible al tacto. Se presenta fiebre y escalofríos, y las manchas rojas de la erupción pueden ser una señal de infección grave que requiere atención médica. El sarna. La sarna causa una erupción con picazón extrema que puede tener granitos formada por pequeñas ampollas o escamas. También causa líneas elevadas blancas o de color carne. Los síntomas pueden tardar entre 4 o 6 semanas para aparecer. Tener sarna aumenta el riesgo de padecer impétigo. Los forúnculos. Un forúnculo es una protuberancia roja, dolorosa y elevada con un centro amarillo o blanco. Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero es más común en la cara, el cuello, las axilas y los glúteos. Puede romperse y supurar líquidos. Es causada por la infección bacteriana o fúngica de un folículo piloso o una glándula sebácea. Las búbulas o las bullas. Una bulla es una ampolla transparente, acuosa y llena de líquido que mide más de 1 centímetro. Puede ser causada por fricción, dermatitis de contacto y otros trastornos de la piel. Si el líquido se vuelve lechoso, podría haber una infección. Las ampollas. Una ampolla se caracteriza por un área acuosa, transparente y llena de líquido en la piel. Puede ser menor de 1 centímetro, siendo una ampolla, o larga o mayor de 1 centímetro, que es una bulla. Y puede aparecer sola o en grupos. Se puede encontrar en cualquier parte del cuerpo. Los nódulos. Un nódulo es un crecimiento de pequeño a mediano que puede estar lleno de tejido, líquido o ambos. Por lo general es más ancho que un grano y puede parecer una elevación firme pero suave bajo la piel. Generalmente es inofensivo, pero puede causar molestia si presiona otras estructuras. También puede estar ubicado en lo profundo del cuerpo, donde no se puede ver ni sentir. Una erupción cutánea. Esta afección se considera como una emergencia médica y puede requerir atención urgente. Una erupción se define como un cambio notable en el color o la textura de la piel. Las causas pueden ser variadas, incluyendo picaduras de insectos, reacciones alérgicas, efectos secundarios de medicamentos, infección micótica de la piel, infección bacteriana de la piel, una enfermedad infecciosa o enfermedad autoinmune. Muchos síntomas de sarpullido pueden controlarse en casa, pero los sarpullidos o erupciones graves pueden requerir tratamientos médicos urgentes, especialmente los que surgen en combinación con otros síntomas como la fiebre, dolor, mareo, vómitos o dificultad para respirar. La urticaria. La urticaria son ronchas elevadas que pican y aparecen después de exponerse a un alérgeno. Son de color rojo, cálidas y ligeramente dolorosas al tacto. Pueden ser ronchas pequeñas, redondas y en forma de anillo o grandes y de diferentes formas. O puede causar picazón. El área es de color carne, rosa o rojo. Los síntomas ocurren en el sitio de una lesión cutánea previa. Las verrugas. Una verruga es una protuberancia áspera que se puede encontrar en la piel o las membranas mucosas. Son causadas por una variedad de tipos de un virus llamado virus de papiloma humano o VPH. Puede presentarse en una sola o en grupos. Es contagiosa y puede pasarse a otros. Now we're gonna continue with my partner Anibelkis. Now we're gonna continue with my partner Anibelkis. How are skin lesions treated? ¿Cómo se tratan las lesiones cutáneas? Treatment is based on the
underlying cause of the skin lesions, your doctor will take into consideration the type or injury, your medical history, and any treatments that have been previously tried. En Spanish, el tratamiento se basa en la causa o causas subyacentes de las lesiones cutáneas. El médico tendrá en consideración el tipo de lesión, tus antecedentes médicos y cualquier tratamiento que se haya intentado previamente. Medicines. Medicinas. First-line treatment are often topical medication to help treat inflammation and protect the affected area. If your skin lesions are the result of a systemic infection, such as chickenpox or shingles, you may be prescribed oral medication to help relieve symptoms of the disease, including skin lesions. En Spanish, los tratamientos de primera línea son a menudo medicamentos tópicos para ayudar a tratar la inflamación y proteger el área afectada. Si tus lesiones cutáneas son el resultado de una infección sistémica como varicela o culebrilla, podrían recetarte medicamentos orales para ayudar a aliviar los síntomas de la enfermedad, incluidas las lesiones cutáneas. Surgery. Cirugía. In fact, the skin lesions are often punctured and drained to provide treatment and relief. Suspicious lichen molds that have been changing over time may need to be surgically removed. A type of beer mark called a hemangioma is the result of malformed blood vessels. Laser surgery is often used to remove this type of beer mark. En Spanish, las lesiones cutáneas infectadas se suelen perforar y drenar para proporcionar tratamiento y alivio. Los lunares de aspecto sospechoso que han estado cambiando con el tiempo pueden necesitar ser removidos quirúrgicamente. Un tipo de marca de nacimiento llamada hemangioma es el resultado de vasos sanguíneos malformados. Home care. En Spanish, tratamiento en casa. Some skin lesions are very uncomfortable and very itchy. You may want to try home remedies for relief. Oatmeal baths or lotions can provide relief from itching or burning caused by certain skin lesions. If rubbing is causing contact dermatitis where the skin rubs against itself or against clothing, absorbent powders or protective balls can reduce friction. En Spanish, cuidado en casa, como ya dije, algunas lesiones cutáneas son muy incómodas y causan mucha picazón. Es posible que quieras probar remedios caseros para el alivio. Los baños o lociones de avena pueden proporcionar alivio de la picazón o ardor causados por ciertas lesiones cutáneas. Si el roce está causando dermatitis de contacto en lugares donde la piel se frota contra sí misma o contra una prenda de vestir, los polvos absorbentes o bálsamos protectores pueden reducir la fricción. Goodbye. So, thank you for watching us. I hope you enjoy this presentation. Thank you. Goodbye.